Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos Emprender es clave. La clave me escucha. 11 de la mañana con 36 minutos. Vamos a seguir conversando sobre el propósito. Estábamos hablándolo ahí recién con la Paola. La Paola, además, cuando se iba yendo me decía, oye, yo me puse en propósito y ahora tengo reuniones precisamente para poder coordinar ciertos movimientos estratégicos que nos ayuden, sobre todo el barrio Patronato, que se ha visto súper afectado. Coordinarnos también de qué manera estamos involucrándonos socialmente con otros a la hora de establecer un negocio o tener un modelo de negocio. Y ahí el propósito aparece como una de las claves quizás para cambiar esta estructura, da lo mismo como la llamemos, supercapitalista, neoliberal. Al final los cambios estructurales parten de lo que nosotros somos y de cómo también vamos dándole ciertos lineamientos y en este caso propósito a nuestros negocios. Francisca Larraín sabe mucho de propósito, inspira, activa propósito a través de una comunicación que vaya movilizando y que vaya traccionando además la demanda de los productos y servicios, porque aquí nadie dice que uno tenga que hacer una fundación, la gente tiende a confundir. Si uno hace un negocio, obviamente el modelo de negocio está primero, pero ¿qué pasa con el propósito y de qué manera eso también tracciona que haya quizás de parte de los consumidores mayor demanda y mayor predilección por unos negocios y no por otros? Francisca Larraín, socia fundadora de Dilema, lo sabe. Francisca, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola María Elena, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Oye, ¿tú que trabajas hace cuánto tiempo en el tema del propósito? ¿20 años o no? No tanto, la verdad que hace unos 10 años más o menos, sí. 9 años, 10 años. Parecíamos, sí. Francisca, y esto te lo voy a decir porque vengo de una reunión de Sistema B y todo, parecíamos como los loquitos parlanchines hablando de una forma distinta de construir sociedad, de una forma distinta de hacer negocio, y ahora me imagino que esto es una oportunidad a pesar de lo dolorosa que suelen ser estas oportunidades de cambio, ¿no? Pero de que la gente haga un poco doble clic sobre de qué manera uno está estructurando esos negocios y de qué manera uno se vincula con la sociedad. Uh-huh. ¿Te parece que es una buena oportunidad para hacer esta revisión y que habría grandes industrias dispuestas también a revisarse en este sentido? Sí, yo creo, María Elena, que hoy día hemos sido testigos de que en todo tipo de empresas, grandes, medianas y chicas, la gente quiere hacer un aporte. ¿Ya? Y yo creo que el problema es que hoy día las grandes empresas, por ejemplo, han estado invirtiendo hace mucho tiempo en lo que se llama políticas de sostenibilidad, inversiones de sostenibilidad. Incluso uno puede ver, ¿no?, que hay empresas que hoy día han tomado muy en serio su impacto medioambiental, su impacto social, su impacto sobre todo económico, ¿no?, generando empleo, contratando proveedores, contratando pymes, ¿no es cierto? Pero lamentablemente esas inversiones de sostenibilidad muchas veces no se capitalizan, ¿ya? Y no se toman como parte de la propuesta de valor de estas grandes empresas. ¿No se capitalizan marcas cuando tienen que responder a los directorios, por ejemplo, o a los accionistas? No se capitalizan porque desde mi punto de vista, digamos, lo poco que sé de verdad de este tema, porque uno siempre no deja de aprender, digamos, nunca deja de aprender de este tema, pero básicamente es que cuando tú compras un producto, vas al supermercado, vas a una góndola y ves varios tipos de, no sé, té, o agua, o pastas, no tallarines. Uno dice, bueno, detrás de esa marca que yo voy a comprar, hay una empresa, hay trabajadores, hay proveedores, hay materias primas, hay procesos, y uno no sabe realmente si exactamente, uno no tiene idea si hay una marca versus otra marca que tiene más impacto en estas tres dimensiones, económica, social y medioambiental. Y hoy día el tema social, que es un gran tema, es un temazo. Claro, muchas veces o tradicionalmente se ha visto que las empresas hacen aportes a fundaciones, a ONG, hacen aportes sociales y tienen un impacto social, que eso además pocos lo sabemos, ¿no es cierto? Cuando vas a la góndola a comprar, pocos lo sabemos. Pero ves las etiquetas nomás. Claro, entonces tú ves a empresas que financian fundaciones que muchas veces no tienen que ver con su quehacer, ¿no? Si tú ves empresas de alimentación, ¿no es cierto? Grandes empresas de alimentación apoyan a fundaciones educacionales, por ejemplo. Y uno dice, fantástico que apoyen a las fundaciones educacionales, pero además de eso uno dice, ¿qué puede aportar específicamente una empresa que está en el negocio de la alimentación? ¿Qué puede aportar más en el ámbito económico, social y medioambiental? Y cómo eso lo puede capitalizar, ya que ofrece productos y servicios que el cliente sabe que están haciendo ese triple impacto. Es decir, cuando tú, por ejemplo, María Elena, o cualquier persona que nos esté escuchando en la radio, va al supermercado hoy día, o incluso lo pide por una plataforma online, bueno, ¿cuáles son esas marcas que hoy día yo al comprarlas estoy apoyando ciertas maneras
de generar mayor impacto social, mayor impacto económico o medioambiental. Como consumidor, eso desde el Y punto eso de no lo vista sabes. No, pues no tenemos la información. No tenemos Y ahí aparece marketing. una cosa, Francisca, que yo la he leído harto en columnas de opinión, incluso desde los grandes empresarios. ¿Qué pasa con esto de transparentar ciertas dinámicas dentro de las empresas, ¿no? Quizás tener información. Ha aparecido el tema de la diferencia salarial, por ejemplo, que hay incluso varias empresas B, que son más chiquititas, que se han incorporado en esta campaña del 10X o 10 por. Sí. Ciertas prácticas que quizá nos ayudarían también a nosotros como ciudadanos tomar mejores decisiones, un poco en la línea de lo que tú estás diciendo. Yo creo que ahí, María Elena, un tema clave, y un tema clave son ustedes los comunicadores, es construir un relato. ¿Y por qué te lo cuento? Porque una empresa nunca va a ser 100% triple impacto, ¿no es cierto? O sea, tener un aporte social, medioambiental o económico en la primera semana que salga al mercado. Es muy difícil. En general, todas las empresas hoy día siempre tienen un proceso, un camino, un viaje, una hoja de ruta, a través de la cual poco a poco van transformándose en empresas que van teniendo un mayor aporte. Entonces, por ejemplo, te pongo un caso. Me tocó hace algunos años conocer una empresa que era una cooperativa de agricultores en Estados Unidos, y que quería ofrecer productos orgánicos. Y el marketing era: cómprame porque no soy orgánico. O sea, elígeme porque estoy, eso sí, no siendo orgánico, pero quiero caminar a convertirme en una empresa orgánica. Pero para eso necesito clientes. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, oye, bueno, tratemos de equiparar, ¿no es cierto?, el tema de sueldos, ¿no es cierto? Hemos visto la iniciativa 10 por, que ha tenido un alcance fantástico y que nosotros también como Dilema somos parte, pero obviamente que es distinto pedirle eso a una empresa de retail que pedirle a una pyme de 6 personas, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno ve ahí es efectivamente cómo hace esa gran empresa para que comunique a sus grupos de interés, a sus clientes, que está en un proceso de cambio, que tiene metas, que tiene etapas, y que no es de la noche a la mañana que va a lograr generar una distribución de la riqueza mejor de la que tenía hace 10 o 2 años. Y en ese sentido, porque lo estamos viendo por dos lados, uno ve la explosión social, ¿no es cierto?, que hoy día quizás cualquier cosa que uno diga es insuficiente, ¿no? Porque hay una serie de reclamos que son de lo más variado, o sea, no hay un solo reclamo, no hay una sola inquietud, sabemos que hay una desazón por la desigualdad, ¿no es cierto?, pero evidentemente hay muchos flancos para atacar. Ahí uno dice, bueno, ¿de qué manera también yo realmente logro permear a mi organización, y hablemos de las grandes empresas, con un propósito? Porque también es bien difícil generar ese cambio cultural. En general uno ve que los emprendimientos, o escuchábamos recién a la Paola, nacen con un propósito, y quizás es más fácil ordenarlo porque ella trabaja con sus hijos, entonces es más fácil llegar a ciertos consensos. Pero me imagino que en una gran empresa, o esta gran empresa de tallarines, como decíamos, meter el propósito como centro del modelo de negocio es bastante más difícil, ¿no? Absolutamente. Mira, como todas las cosas, María Elena, nos pasa a cualquier persona. Cuando tú tienes un objetivo, una meta, ¿ya? Oye, ¿a dónde vamos a ir este fin de semana largo? ¿Vamos a salir o no vamos a salir? Entonces uno tiene un objetivo. Y de ahí uno dice, a ver, pero tenemos cosas que vamos a ganar, pero también vamos a tener cosas que perder. Nunca los propósitos son, digamos, win-win. Claro. En general tiene que haber algún tipo de costo. Entonces, por eso que nosotros creamos esta marca nuestra que se llama Dilema con Y, donde uno está en un dilema. Uno dice, oye, a ver, como empresa, como dices tú, tenemos múltiples flancos que abordar. Claro. Tenemos justamente que mantenernos económicamente, pero también tenemos que tener impacto social. También tenemos que hacer una mejor distribución de la riqueza, también tenemos que compartir más el valor económico que estamos generando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de nuestros trabajadores, a través de las pymes que estamos contratando, a través de las formas como estamos pagando, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de crear valor. Entonces, ahí lo principal es que los accionistas y los grupos de interés que están más cercanos a la empresa sean muy honestos en sincerar sus dilemas. No a sincerar, oye, no, si yo ahora quiero ser buena, una empresa buena, que haga una redistribución. No, ¿cuáles son los dilemas que estamos teniendo? Claro, quiero redistribuir mejor quizás los salarios de mi empresa, pero eso me genera tal incidencia. Exacto, y compartir esas dificultades, porque en Chile estamos acostumbrados a tener soluciones que muchas veces son marketeramente muy bonitas, pero la verdad es que son inviables en el largo plazo. Tú puedes hacer una solución, pero esa solución no va a ser sostenible en el tiempo si no tienes demanda. Entonces, lo mismo que estábamos hablando ahora, ¿no es cierto?, con las mismas personas que estás invitando al programa, ¿no es cierto? Las pymes hoy día necesitan demanda, si no, no pueden pagar sueldo.
Y ellas a su vez dependen de una economía, pero esa economía hoy día tiene que revisar la forma como está, ¿no es cierto?, generando valor para todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos que es que está en el centro de esta conversación y que no es menor? Es la forma como nos estamos comunicando. Las empresas hoy día invierten miles de millones en publicidad, en marketing. Claro. Tú has visto hoy día que está bastante silenciada la publicidad, ¿no es cierto? Porque hoy día cualquier cosa que le diga a la ciudadanía va a sonar a destiempo, va a sonar poco sintonizado, va a sonar como que te estoy enchufando un producto, pero que no te está realmente ofreciendo un valor o un aporte al país. Entonces, por eso es que hacemos un llamado muy importante a cualquier empresa, chica, mediana, grande, que efectivamente hoy día diga, a ver, yo hoy día estoy y puedo generar mayor triple impacto, ¿ya? Y lo tengo que hacer de la mano de los clientes. Uh-huh. Los clientes no pueden esperar que las empresas empiecen y lo hagan solas. Entonces, también a los consumidores, a los clientes, lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo yo puedo ir a comprar teniendo más información y esperar que la empresa me dé esa información para que yo efectivamente me siento que estoy siendo corresponsable con las empresas, medianas, grandes o pequeñas, de traccionar una economía más justa, una economía con mayor impacto y que consideremos efectivamente que con mi acción tan simple como comprar un producto versus otro, estoy apoyando una economía distinta. Sí, como que esa sensación de alienados que teníamos ya ha ido en desaparición rotunda con esta crisis social que hemos tenido, ¿no? Y por lo mismo entonces hoy día sería bueno que también cada uno desde su vereda revise sus comportamientos, así como yo creo que todo el mundo ha hecho por lo menos una reflexión respecto a la gente con la que trabaja, cómo convive, hasta con sus vecinos, no tengo idea, ¿no? La incertidumbre es un tema no menor y yo creo que hoy día estamos justo en un periodo bien de incertidumbre, ¿eh? Y cuando hablamos de incertidumbre sobre, no sé, un negocio, la incertidumbre genera miedo y el miedo genera en general bastante violencia. ¿Cómo uno podría manejar eso también? De nuevo, yo creo que me parece que es súper complementario a lo tuyo, lo de la incertidumbre, este término que acuñaron los norteamericanos, digamos, que es el VUCA, que es volátil, uh-huh. ¿no? Con VUCA con B corta, volátil, incierto, uncertain, ambiguo, ¿ya? Y complejo. O sea, todos estos 4 factores hoy día hacen que al final uno no tenga nada claro por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es sumamente fundamental? Primero, compartir un diagnóstico de los problemas que queremos resolver. ¿Cuáles son la prioridad de esos problemas que queremos resolver, por ejemplo, como empresa? ¿Ya? Entonces, desde lo que nos compete como empresa. Okay. Una empresa forestal es muy distinta a una que se dedica a retail, vestuario, alimentación o una pyme. Entonces, ¿cuáles son el diagnóstico de los problemas que queremos resolver? Y cómo eso lo ponemos en un relato, en una invitación a una épica, para que junto con los grupos de interés, junto con los colaboradores, como dices tú, que invitemos a esos colaboradores, a esos millones de chilenos que hoy día trabajan en empresas que quieren hacer un aporte, pero que si los empresarios no definen una hoja de ruta para hacer ese aporte y que esté asociado al negocio, va a ser difícil que todas las personas que trabajamos en empresas digamos, oye, ok, yo también puedo participar. Voy por allá, claro. Por lo tanto, la incertidumbre o el riesgo o el temor a que las cosas se caigan al final, dice, ok, sí, es cierto, hay que estar muy atentos, hay que estar vigilando cuáles son las tendencias, pero también yo puedo hacer una hoja de ruta, marcar aunque sea básica, digamos. Aunque sea básica, tiempo, ¿no? Pero aprovechando lo que yo soy, lo que yo tengo como atributo, en el caso tuyo comunicadora, ¿no es cierto? Y haciéndome cargo de cuáles son las necesidades que en este minuto, a diferencia de hace 2 semanas atrás, son las que se requieren de tus talentos. Uh-huh. Entonces, ahí ir monitoreando, hoy día es tremendamente vital estar monitoreando permanentemente cómo va cambiando el entorno, ajustándose y también manteniendo una comunicación con los equipos internos para que también ellos se sientan partícipes de estos procesos de transformación. Y apretar un poquito la incertidumbre que empieza a permear todo, por lo que tú estás diciendo, no solo es social, sino que dentro de los mismos equipos de trabajo, los mismos emprendedores que no saben si van a poder seguir o no seguir, me imagino los empleados de los emprendimientos que no pueden abrir, o sea, la incertidumbre que eso genera también sobre los trabajadores, hay una serie como de niveles de incertidumbre que no son menores. Sí, es un escalamiento de incertidumbre, de angustia, yo creo que por eso que es tan importante, tal como lo estamos haciendo aquí, conversar, compartir, colaborar, unirse a distintas asociaciones o agrupaciones del nivel que sea, ya sea con la junta de vecinos, las asociaciones gremiales, lo que sea, y en esa participación tratar en conjunto de poder ayudarte y ayudar a otros para que nos arreglemos en el camino, ¿no? Ya te voy a preguntar por Dilema para que me cuentes un poco más, porque tú también tienes tu propio emprendimiento. Sí.
Y en esa conversación, ¿cuáles serían los criterios que uno debiera tratar de usar sí o sí en esa conversación con los gremios, con mis vecinos? ¿Cuál debería ser el punto de partida que uno tiene para poder llegar a consenso? Porque uno ve que han pasado estas 2 semanas de movilizaciones, van a seguir las movilizaciones. Hablábamos recién con la Paola que en realidad se ha conversado harto en el barrio Patronato, pero que no han llegado ni a una conclusión. Tú que eres experta en esto, ¿cómo debiera uno sentarse en esa conversación para poder aunar criterios? Sí, mira, yo no sé si tal vez soy tan experta, bueno, pero por lo menos algo me he metido. Lo primero, de nuevo, a mí me parece que hay 3 preguntas claves que hoy día Pablo Guinau, Sebastián Salinas, Sebastián Zulueta, mucha gente han estado conversando, nos hemos estado reuniendo en distintos grupos para ver este tema de los cabildos, ¿no es cierto?, los encuentros, los diálogos, y a mí me parece que hay 3 preguntas claves. La primera es ¿cómo estamos? O sea, lo primero es conectarte contigo, con el otro, desde la emoción, desde cómo te sientes, ¿ya? Con todo. Segundo, ¿cuál es la priorización de las temáticas? Y antes de hacer una priorización de las temáticas, es, de nuevo, como te decía, es ver si tenemos un diagnóstico compartido. Porque el problema de esto es que todos decimos sí, si el problema son las pensiones, la salud, la seguridad, ya, pero, a ver, ¿me puedes explicar en concreto cuál es tu mirada del tema, cuál es el diagnóstico que tú estás haciendo? Y al entender el diagnóstico, vemos con quién podemos construir un relato común para abordar y resolver el problema. Desde los encuentros. Porque si el diagnóstico es distinto, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo en abordarlo o resolverlo desde el mismo lado. Y entonces ahí la pregunta siguiente que viene, que es la tercera pregunta, la primera, ¿cómo estamos? La segunda, ¿cuáles son estos problemas? ¿No es cierto? Y entender este diagnóstico compartido. Y la tercera es cómo desde lo que yo hago, desde mis talentos, desde mis recursos y habilidades, puedo yo contribuir. Y ahí me encanta la frase de Aristóteles, que es súper sencilla, es universalmente conocida, pero en el fondo, ahí donde se cruzan tus talentos con lo que el mundo necesita, ahí está tu llamado. Entonces, yo a cada cual, aquí en los auditores, uno les pregunta, bueno, ¿cuáles son tus talentos específicos y únicos? ¿Y qué es lo que el mundo necesita de esos talentos específicos? Y si a ti te gusta la política, o a ti te gusta el emprendimiento, o a ti te gusta educar, bueno, hazte un listado personal. ¿Cuáles son esas cosas que tú estás viendo en tu ámbito de acción y de alguna manera de incidencia y de impacto? Tú misma, ¿no es cierto?, como comunicadora. ¿Cuánto puedes tú también liderar un proceso en que los medios de comunicación también compartan un diagnóstico de cuánto más podrían hacer? ¿Qué es lo que hoy día Chile necesita de los medios de comunicación? ¿Qué es lo que necesita de las radios? ¿Qué tipo de conversaciones? ¿Qué tipo de teleseries? ¿Qué tipo de contenido necesitamos tener? Y a partir del rol de cada uno, ¿no es cierto?, efectivamente decir, ya, ¿sabéis qué más? En vez de estar despotricando o amargándome o angustiada por lo que vaya a ocurrir en 10 días, 1 semana, 3 meses, es ¿qué es lo que yo puedo hacer hoy día? Y que efectivamente lo puedo poner en valor en el lugar correcto. Que oye, y eso es súper importante, Francisca, porque finalmente no tiene que ver con que quizás uno tenga como una llegada así súper masiva. No, es cosa de empezar a movilizar esa acción dentro de un grupo que puede ser muy pequeño, pero que finalmente uno vamos sumando, ¿no? Exacto. Dilema, cuéntame un poco de Dilema. ¿Hace cuánto tiempo nace y a qué se dedican, además de todo lo que hemos ido conversando, pero cuéntame un poquito más de la acción, qué es lo que hacen en Dilema? Sí, mira, Dilema nació de una manera bien especial. Mi papá y mi mamá me enseñaron muy de pequeña, muy de chica, digamos, que cuando uno tenía acceso a cierta educación, uno se debía al país, ¿ya? Entonces, después de trabajar en muchos medios de comunicación, en televisión, en publicidad, siempre me quedaba con esta bala pasada de que la comunicación siempre podía ser un aporte mayor, ¿ya? Entonces, mi mamá estuvo muy enferma un minuto dado, ella estuvo muchos años enferma, y era tal la frustración de verla a ella con dolor, y yo estaba en un dilema de qué hacía. Me quedaba trabajando en publicidad, como lo había venido haciendo hace los últimos 4 años, o trataba por memoria a mi mamá, digamos, y a mi papá, que se murieron justo los dos hace 4 años atrás, por memoria a ellos dos también decir, bueno, ¿cómo puedo hacer algo por su memoria, ¿no? Y ahí decidí crear este dilema, donde yo creo que todas las personas hoy día estamos en múltiples dilemas. Múltiples. O sea, es imposible que la gente diga, yo estoy dedicada 100% a mi propósito. Yo te aseguro que cualquier persona, por muy bien intencionada y buena que sea,
siempre va a tener dilemas, como que chuta, estoy yendo a trabajar y hacer algo por la fundación y por los ancianos, pero estoy dejando botado tal vez a mi mamá, o tal vez estoy dejando botado a mis niños, o tal vez estoy dejando de ganar más plata para poder pagarle un crédito a una persona que yo conozco. ¿Te fijas? O sea, todo esto. Entonces, de ahí nació Dilema, pero con un foco muy particular, que el foco era básicamente invitar a los comunicadores, a los creativos, a los publicistas, a toda la industria del marketing, a que efectivamente aportaran desde la comunicación para traccionar estos propósitos de bienestar de las empresas o de las personas o de las ONG. Entonces, hasta ahora, lo que hemos venido haciendo durante los primeros año y medio, 2 años, la verdad que lo que hicimos fue reconectarnos con la sociedad civil, así que trabajamos para puras ONG, aprendimos cualquier cantidad sobre lo que era la convicción, personas con convicción, que a mí eso siento que esas personas son maravillosas y hay muchas en este país, y a partir de esa experiencia con las ONG y con las convicciones de esas personas, ya empezamos a trabajar con empresas tratando de hacer que las empresas en el fondo nos permitieran primero conocerlas, entrar en sus dilemas, entender sus dilemas y poquito a poco, con mucho cuidado, ¿no es cierto?, hacer preguntas incómodas. Porque la única manera de que tú puedas en este país, ¿no es cierto?, y a cualquier partido político, cualquier persona hoy día realmente que nos pongamos las pilas para ayudar, es permitirnos hacernos preguntas incómodas. Claro. ¿Cuánto más puedo hacer yo que no estoy haciendo? ¿Cuánto más puedo distribuir que no estoy distribuyendo? Estoy dispuesto a que me toquen el bolsillo. Exacto. O estoy dispuesto incluso a trabajar más. Trabajar más, exacto. Aunque no necesariamente me paguen más, pero ¿por qué? Porque tengo la convicción de que con esto puedo ayudar a más pymes o puedo ayudar, ¿te fijas? Siempre estamos esperando que alguien nos dé las cosas, nunca nosotros aportar. Entonces, por eso que dilema es dilema en propósito. Es decir, si tú tienes un dilema y tú no sabes si tener más utilidad este año o pagar mejor a tus colaboradores, ¿no es cierto?, o pagar más capacitación para que tus colaboradores transiten bien hacia la transformación digital, por ejemplo, si tú estás en ese dilema, bueno, convierte ese dilema en tu propósito. Invita a tus colaboradores, a tus clientes, a que te ayuden a ese proceso de cambio. Porque hoy día no hay nadie que no tenga que cambiar rápido. Sí. Y la construcción en comunidad yo creo que es lo más... Absolutamente. Hoy día es lo más recomendable, por lo menos. Absolutamente. Francisca Larraín, socia fundadora de Dilema, dilemaConY.cl. Sí. Muchas gracias por venir, Francisca. María Elena, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Nosotros pues nos despedimos, ya viene Metrópolis. Hasta mañana. Fue un capítulo más de Emprender es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dresel.